Luz sobre la ley. En la continuidad de la serie de cortos esenciales, estamos presentando en esta oportunidad este invaluable material, Luz sobre la ley, escrito por su autor durante el derramamiento de la lluvia tardía. Ahora en su versión podcast, es nuestro deleite poner sobre la mesa este importante material de alimento sustentable para el disfrute de los santos que tienen hambre y sed de justicia. Rogamos al Señor y la guía del Espíritu Santo en esta administración para que podamos percibir el mensaje individual del Señor para cada uno de nosotros en esta presente dispensación de la gracia de Dios. Así, seguimos presentando Luz sobre la ley en este último episodio. Estábamos considerando las objeciones de un lector oyente, del cual hemos estado contestando y desarrollando abundantemente. Ahora estamos llegando al final de todas las cuestiones, despejando dudas con el mensaje de la gracia de Dios. Hay algo más para considerar en estas alocuciones. Algo en duda contenido en esta carta. Gálatas capítulo 5, verso 16. Esto pues digo, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. En donde vemos que un investigador desconcertado plantea algunas preguntas extrañas. Él pregunta, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la ley? ¿Qué es el espíritu? ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿La televisión, el cine, el deporte, como la natación? ¿Es hacer estas cosas, aunque sea raramente alimentar la carne? Esta carta contenía muchas otras preguntas y declaraciones. Al leerlo se podían escuchar las voces del Adán viejo y del nuevo Adán. Mostró también que el Espíritu Santo estaba respondiendo a algunas de esas preguntas, pero tal vez él no estaba del todo listo para aceptar y decir, bueno, sí, es así. Gracia significa el favor de Dios, inmerecido, no pedido, inaudito, otorgado a los pecadores que están sentenciados a muerte. El gran golpe de gracia de Dios fue mostrado por la muerte sacrificial de Cristo en lugar de la humanidad. El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo se refiere en nuestro texto que la carta también citaba. La carne, la mente carnal, el yo, se refieren al viejo Adán, especialmente desde que Adán pecó en el jardín. Todas las personas no salvas están en la carne. Son egoístas y pecaminosos, vendidos al pecado, controlados por el pecado. Así el creyente que se rinde a los deseos carnales del viejo hombre manifiesta las mismas cualidades, tristemente podemos decirlo. Las operaciones de la carne, sus obras son denominadas o nombradas en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Las operaciones o el fruto del Espíritu se nombran en los versículos 22 al 23. El contraste es muy claro. En nuestra experiencia personal nos encontramos con muchas cosas que no se mencionan arriba ni en ninguna otra parte de la Biblia. Tales cosas deben ser decididas por nuestro juicio, gusto, deseo o bien por convicción y guiados por el Espíritu Santo. La providencia o la necesidad pueden responder a la pregunta o tomar la decisión por nosotros. En cuanto a los lugares de diversión podemos preguntar, ¿son dirigidos para la gloria de Dios? ¿Qué beneficio puedes obtener allí? ¿Cuál es el carácter del administrador y de la mayoría de los que asisten a esos lugares? ¿Te imaginas encontrar a Jesús allí? ¿Quieres ir a donde Él no pueda ser encontrado? Recuerda también que estás influenciando a otros con tu conducta, ya sea sabia o imprudente. Otros pueden, tú no puedes. Si te propones ser un cristiano modelo con todo tu corazón, debes aprender a que la palabra de Dios moldee cada parte de tu ser y andar en el Espíritu Santo. Si quieres ser un cristiano así, tendrás que decir no muchas veces a la carne, a tu propia carne y a la de los demás. Tal vez tu tarea más difícil sea decir no a tus propios parientes o a otros santos. Las trampas religiosas para enredar y hacer tropezar a los jóvenes son muchas. Sus etiquetas religiosas los hacen más sutiles y aún más peligrosas. Veamos unas recomendaciones finales también del autor. Él dice en su experiencia personal, dije no muchas veces a otros cristianos que se burlaban de mi piedad. Parecían disfrutar de algunas cosas de las que yo estaba privado. Sin embargo, tengo un lugar en el programa de Dios que nunca ellos soñaron. Esto debes entenderlo en cuanto a tu llamamiento también. En verdad, aprendí a decir si quería lo mejor de Dios, otros pueden, pero yo no. Primero, tales decisiones las tomé por prudencia, provecho y convicción, a veces contra mis sentimientos que sufrieron también por ello. Hoy, las mismas cosas serían repulsivas y odiosas. No los tendría bajo ninguna circunstancia.
Leemos en Romanos capítulo 14, versos 22 y 23. ¿Tú tienes fe? Tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Verso 23. Mas el que hace diferencia si comiere es condenado porque no come por fe, y todo lo que no sale de fe es pecado. Aquí hay varios principios claros expresados. Síguelos y no podrás desviarte de tu camino. Se supone que si tienes el Espíritu Santo y realmente deseas agradar al Señor en lugar de tu propia carne o la de otros, puedes tener fe ante Dios para hacer algunas cosas que otros no pueden hacerlo. Sin embargo, asegúrate de que sea la fe de Dios. Luego sigue adelante, pero tenlo para ti delante de Dios. Cuiden de no educar su conciencia en sedante relajación como muchos lo han hecho. Podemos leer para ir concluyendo Romanos capítulo 14, verso 22 nuevamente. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El conocimiento de esta verdad, si no va acompañada por el amor, hincha. Si la paz y la unidad se manifiestan en nuestro medio, entonces los que son fuertes serán los que atacan cosas que tal vez son hechas con limpia conciencia delante de Dios. Para algunos serán ofensivas, por lo tanto, más nos convendría ceder en algunas cosas, a no ser que en tales asuntos tengamos la guía directa del Señor. En todas nuestras acciones debemos buscar la edificación del mayor número del pueblo de Dios. No se puede agradar a todos en todo tiempo, pero busquemos la edificación de algunos y agrademos a Dios en todo tiempo. Si la cosa es dudosa, espera en el Señor. Si la misma es solo una impresión, si solo es un deseo carnal, si es un deseo o una convicción honesta, pero imprudente, se va a desvanecer gradualmente. Puedes olvidarlo o no querer moverte así, o la providencia puede informarte de la sabiduría de permanecer donde estás. Considera las sabias palabras de Salomón, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el consejo del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es seguro que si así lo hacemos, seremos participantes de los sufrimientos de Cristo, pues está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, capítulo 15, verso 3. Es decir, la gente que no desea la voluntad de Dios se disgustará con nosotros, como en el caso de Cristo, pero sus vituperios en realidad son solo contra Dios. Caen sobre nosotros por ser representantes suyos aquí en la tierra. Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gracias al Señor por habernos ayudado en la administración de su palabra de gracia, por habernos permitido llegar al final de la serie para la alabanza de su gracia. Esperamos que haya sido de gran beneficio, así como lo ha sido para cada uno de nosotros. Gracias por habernos acompañado a transitar por este bendito camino. Dios los bendiga ricamente a cada uno, en abundancia. Amén y amén.